Buenos días, según lo que os toque vivir, o buenas noches. Aquí son buenas noches para mí aquí en esta parte de España. Emanuel, provincia de Cáceres. Seguimos pues este tema imposible para los hombres, pero posible para Dios. 10ª grabación, 10º vídeo. ¿Cuál es la función de la ley de Dios dentro del mensaje de la justificación por la fe? Estuvimos viendo que la ley de Dios es perfecta, no hay cuestión de cambiarla, a pesar de que el hombre pecó, no es capaz de dar la perfecta ley, no va a ser cambiada, sino adaptada. Ya que nadie será justificado delante de él por las obras de la ley, ya que es por la ley que viene el conocimiento del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Mas yo no conocí el pecado, sino por la ley. No hubiera conocido la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y el pecado, aprovechándose, produjo en mí, por el mandamiento, todo tipo de pecado y de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Para mí, estando en el pasado sin la ley, vivía. Mas cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque lo que era imposible a la ley, porque la carne la debilitó. Romanos 3, versículo 20, Romanos 7, versículo 7 al 10, Romanos 8, versículo 3. La ley está en contra de la promesa de Dios. De ninguna manera. Si Dios hubiera dado una ley que produjese la vida, la justicia verdaderamente vendría de la ley. Así que la ley ha sido un tutor para llevarnos a Cristo, a fin que de esta forma podamos ser justificados por la fe. Gálatas 3, 19 al 21 y versículo 24. Poned en práctica la palabra y no os empeñéis solo a escucharla, engañándoos vosotros mismos con falsos pensamientos. Ya que si alguien escucha la palabra y no la pone en práctica, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo y después de haberse mirado, se va y olvida el aspecto que tenía. Mas aquel que haya mirado la ley perfecta, la ley de libertad, será feliz en todo lo que haga. Santiago 1, 22 al 24, Juan 5, 39. En el plan de la salvación, la ley de Dios tiene dos funciones indispensables: la de convencer de pecado, de hacer sentir al pecador su necesidad de un Salvador, porque delante de la justicia de la ley, éste está perdido. La función de llevarlo a Cristo para que pueda ser justificado por la justicia de Cristo. Por supuesto, es el Espíritu Santo que cumple esta labor en nosotros usando la Santa Ley Divina. Punto 3. La ley de Dios adaptada para los seres santos. Que escriba para el hombre todas las enseñanzas de mi ley, todas las ordenanzas de mi ley, las mirará como algo
de muy extraño. Oseas 8:12. Como ya lo hemos visto, la ley representa la transcripción del carácter de Dios. Al comienzo de los tiempos, mismo para los ángeles, Dios adaptó o formuló o expresó su carácter en estos 10 principios, a fin de que sus criaturas pudieran participar de la naturaleza divina. Lucifer, no queriendo que nadie participe de la santidad de Dios por medio de su ley, pregonó sus mentiras delante del universo. En Patriarcas y Profetas, página 16 en español, página 13 y 14 en francés, página 37 en inglés. Leemos así. Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento. Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. Luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras obraba por despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles, obraba por despertar oposición a la ley de Dios, por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden del cielo. Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias, para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios.
La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, que, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objeto asegurar la libertad de todos. Pero ahora, aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Texto siguiente inspirado, Mensajes Selectos, volumen 1, páginas 257-258 en español y francés, página 220 en inglés. Los principios de los 10 mandamientos, la ley de Dios existía antes de la creación del hombre. Ella estaba adaptada para los seres santos. Los ángeles mismos estaban sometidos a ella. Spirit of Prophecy, volumen 1, página 261. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída del hombre y expresaban de una forma adecuada la condición para los seres santos. Mateo 5:20. En verdad os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entramos en el párrafo 4, la ley de Dios adaptada para los seres humanos después de la caída de Adán. Mensajes Selectos, volumen 1, página 270 en español y francés, página 230 en inglés. Si la ley de Dios no hubiera existido antes de la creación del hombre, Adán no hubiera podido pecar. Los principios de la ley no fueron cambiados después de la transgresión de Adán, fueron más bien expresados de forma a responder a las necesidades del hombre caído. Mensajes Selectos, volumen 1, página 256 en español y francés, página 219 en inglés. Dice así: He aquí que el hombre, este ser finito, quiere presentar al mundo esta ley santa, justa y buena, esta ley de libertad que el Creador mismo adaptó a las necesidades del hombre, como si fuera un yugo de esclavitud que nadie puede llevar. Seventh-day Adventist Bible Commentary, volumen 1, página 1118 en español, página 1104 en inglés. Spirit of Prophecy, volumen 1, página 261. Y otro texto que es 3 SG 295. Después del pecado y de la caída de Adán, nada fue quitado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y estaban expresados de una forma adecuada a fin de adaptarse a la condición de los seres santos. Después de la caída, los principios de estos preceptos no fueron modificados, sino que se añadieron preceptos adaptados a la condición de los seres humanos caídos. No debemos malentender todos estos textos. No debemos llegar jamás a la conclusión
de que después de la caída de Adán, los 10 mandamientos fueron rebajados o anulados. El término empleado por el espíritu de profecía es adaptado. Adaptar, en el diccionario Larousse en francés. Expresar de una forma diferente, apropiar para un buen entendimiento, exponer de una forma diferente, pero guardando su mismo valor. La pluma inspirada expresa divinamente la explicación de la palabra adaptar. Signs of the Times, 15 de abril de 1875. Los principios de la ley fueron formulados, expresados más explícitamente al ser humano después de su caída y expresados de forma a poder responder a las inteligencias de los seres caídos. Otro texto en Patriarcas y Profetas, página 312 en español, página 277-278 en francés, página 305 en inglés. En los 10 mandamientos estos dos grandes principios son expresados de forma que puedan responder o satisfacer las condiciones y las circunstancias del hombre. Veremos el siguiente tema. El Señor me los bendiga, permita que podamos entender el valor de este tema que estoy compartiendo con vosotros por audio. Que os pueda el Señor, el Espíritu Santo, convencer en vuestro corazón, a mí también, para que podamos entender realmente lo que el Espíritu Santo quiere hacernos entender. Veremos en el tema 5 la próxima vez los principios de la ley divina adaptados y revelados en el Sinaí, la letra de la ley o la espiritualidad de la ley. Paz para vosotros, Shalom.